sur les plages bretonnes, qui est une transition parfaite pour notre dernière intervenante, donc Blanca Lafont, qui va nous parler de ces questions. Je vous passe la parole. En español. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores por su invitación para participar en esta conferencia y por darme la oportunidad de conocer esta preciosísima ciudad. Como me han dicho que tengo que reducir un poquito el tiempo, voy a pasar las diapositivas iniciales, que eran una breve introducción sobre el accidente del Prestige, que estoy segura de que todos ustedes conocen. Y vamos directamente a la parte de nuestro estudio. Bien, tras el accidente del Prestige, una gran marea de voluntarios vinieron a Galicia para participar en las labores de limpieza, tanto de la playa, de las rocas, del mar, como de las aves petroleadas. El fuel del Prestige está clasificado como fuel pesado número 2, según la normativa AFNOR, o como fuel número 6, según la normativa de la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense. Es una compleja mezcla de sustancias que procede del refinado del crudo y es muy viscosa y altamente insoluble en agua, y estas características favorecen su dispersión en el medio marítimo. Desde el punto de vista toxicológico, hay tres clases de sustancias, tres grupos de sustancias que forman parte del fuel del Prestige y que tienen propiedades tóxicas para la salud humana. Entre ellas encontramos los compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los metales pesados. Muchos de estos elementos han sido ya clasificados como genotóxicos, carcinogénicos e incluso como disruptores endocrinos. De hecho, estos tres grupos de sustancias han sido designados por la normativa comunitaria europea como aquellos en los que se debe centrar la evaluación del riesgo. E incluso la Agencia Internacional para Evaluación sobre el Cáncer ha clasificado al fuel del tipo Prestige dentro del grupo 2B como posible carcinógeno para humanos. Los estudios que se han realizado para analizar los efectos que tiene sobre la salud humana la exposición a vertidos de petróleo son realmente escasos. Únicamente se han hecho estudios tras 7 de los 38 principales vertidos. Estos estudios estaban centrados fundamentalmente en la evaluación de la sintomatología aguda, de las funciones fisiológicas y de determinados síntomas psicológicos, como por ejemplo la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático. Y las conclusiones generales de estos estudios fueron que la exposición a los fueles, los derrames de fuel, realmente causan efectos agudos y psicológicos para la salud, pero estos efectos van disminuyendo a medida que transcurre el tiempo y en su mayor parte son reversibles. Sin embargo, hasta el accidente del Prestige no se habían realizado estudios para la evaluación de los efectos crónicos para la salud que tenía la exposición a los vertidos de petróleo. Y este tipo de exposición, este tipo de efectos es realmente importante porque los efectos a largo plazo de las sustancias principalmente contenidas en el fuel se relacionan con procesos de genotoxicidad. La genotoxicidad comprende todos aquellos procesos en los que el ADN, nuestro material genético, es la principal diana, de tal forma que hay muchos cánceres que comienzan con la exposición a agentes químicos y tras determinados estadios preneoplásicos, células que estaban parcialmente transformadas llegan a convertirse en cánceres o incluso generar metástasis. Bien, pues ante la práctica ausencia en la literatura internacional de estudios que afrontasen los efectos crónicos de la exposición a vertidos de petróleo y también teniendo en cuenta la gran cantidad de voluntarios que vinieron a Galicia para participar en las labores de limpieza, nuestro grupo de investigación decidió realizar un estudio y cuyo principal objetivo fue evaluar los efectos genotóxicos inducidos por la exposición al fuel durante las labores de limpieza, así como determinar la influencia de la utilización de los equipos de protección. Bien, nuestro estudio en realidad estaba constituido por dos estudios secuenciales. El primero de ellos fue realizado en 2003, justo después del accidente, y analizamos dos tipos de poblaciones. Una primera población que estaba implicada en la limpieza y las necropsias de las aves petroleadas y una segunda población más grande en la que incluimos a individuos que participaron en la limpieza de playas y rocas.
Posteriormente, en el año 2010, realizamos una nueva toma de muestras de personas que habían estado expuestas al fuel del Prestige para realizar un seguimiento de todos aquellos sujetos y determinar si los efectos que en principio habíamos encontrado seguían todavía presentes en los individuos o no. Bien, entonces en el primer estudio, la primera parte se centró en la evaluación de individuos que habían participado en la limpieza y necropsias de aves petroleadas. Contamos con 71 individuos, 34 de los cuales fueron expuestos y una población de controles que nos sirvieron de referencia en la que incluimos a 35 personas. Determinamos los niveles de compuestos orgánicos volátiles en el aire ambiental durante un día de trabajo. Y también los efectos genotóxicos fueron analizados mediante dos tipos de ensayos, el ensayo del cometa y el test de micronúcleos. En esta gráfica pueden observar los resultados que obtuvimos tras el análisis de las muestras ambientales. Como pueden ver, los niveles se mantuvieron siempre por debajo de los 200 microgramos por metro cúbico, que son niveles que están presentes en las ciudades que están poco contaminadas. Y los niveles más elevados se obtuvieron durante las horas de la noche, ya que todas las puertas y ventanas de los locales se encontraban cerradas, mientras que durante el día estaban abiertas para conseguir una intensa aireación de estas salas. Pasando ya a los resultados de genotoxicidad, en el ensayo del cometa pudimos observar que los individuos expuestos al fuel del Prestige presentaban un incremento significativo del daño en el ADN respecto a los individuos control e incluso obtuvimos un incremento de ese daño en el ADN a medida que aumentaba el tiempo de exposición, obteniendo una correlación significativa entre ambos parámetros. En el test de micronúcleos los resultados fueron similares, incremento de la frecuencia de micronúcleos en los individuos expuestos respecto a los individuos control, pero en este caso no se alcanzó la significación estadística y tampoco obtuvimos efecto del tiempo de exposición. En general, se considera que para las exposiciones crónicas, los test citogenéticos, como es este test de micronúcleos, nos dan una idea de un tipo de daño acumulativo ya fijado en las células, mientras que el ensayo del cometa nos proporciona información sobre un tipo de exposición reciente y un daño que es relativamente fácil de reparar para las células. Por tanto, nuestros resultados muestran que la exposición a fuel del Prestige mientras se manejaban las aves petroleadas indujo daño en el ADN, pero este daño fue al menos en parte reparado y no fue fijado en forma de alteraciones cromosómicas estables en las células. Todos los individuos que participaron en la limpieza y necropsia de las aves llevaban equipamiento protector que consistía en guantes y traje, pero solamente la mitad de ellos utilizaron mascarilla protectora, de tal forma que intentamos evaluar el posible efecto de portar esas mascarillas protectoras. En el ensayo del cometa obtuvimos incremento significativo en los individuos que no utilizaron máscara respecto a los individuos que sí la utilizaron, y los resultados obtenidos en el ensayo de micronúcleos fueron similares, aunque en este caso, de nuevo, no se alcanzó la significación estadística. Por tanto, parece que la utilización de mascarillas sí ofreció protección a los individuos. Bien, los resultados obtenidos en esta primera parte del estudio nos hicieron darnos cuenta de que era necesario continuar y realizar un estudio mayor, y es por ello que empezamos a analizar individuos que participaron en la limpieza de playas y rocas. En este caso analizamos 240 individuos, 61 de los cuales fueron voluntarios que estuvieron expuestos únicamente durante 5 días. Llegaban en autobuses y permanecían de lunes a viernes solamente en las playas. Un segundo grupo de 50 trabajadores contratados por el Gobierno de la Xunta de Galicia para realizar la limpieza manual de las playas y que en el momento de recoger las muestras ya llevaban expuestos 4 meses al fuel. Y un tercer grupo de 60 trabajadores que fueron contratados también por el Gobierno de Galicia, pero en este caso para limpiar las rocas mediante la utilización de máquinas hidrolimpiadoras y que también llevaban expuestos 3 meses en el momento de la evaluación. Y asimismo consideramos un grupo que nos sirvió de referencia, un grupo control constituido por 60 individuos. Analizamos de nuevo los niveles de contaminación ambiental mediante dosímetros individuales.
También analizamos la posible exposición interna a metales pesados, analizándolos en sangre, en concreto aluminio, cadmio, níquel, plomo y zinc, y los efectos genotóxicos fueron evaluados mediante, de nuevo, el ensayo del cometa y el test de micronúcleos e incluimos los intercambios entre cromátidas hermanas. Estos son los resultados obtenidos en el análisis de la exposición ambiental, en el que pueden observar que el grupo que estuvo expuesto a mayores niveles siempre es el grupo de los voluntarios y el grupo que presentó menores niveles de exposición fueron los hidrolimpiadores. En el análisis de los metales pesados en sangre se obtuvieron en general incrementos en los niveles de todos los metales en las poblaciones de individuos expuestos respecto a los controles. Y aluminio y níquel fueron los mejores indicadores de la exposición. Lo contrario sucedió con el zinc, ya que se obtuvieron descensos significativos en las poblaciones de individuos expuestos. Y esto pensamos que puede estar relacionado con los incrementos de los otros metales debido a interferencias en los procesos de absorción o bien al papel protector del zinc, ya que este metal forma parte de unas estructuras proteicas denominadas dedos de zinc que están presentes en muchas proteínas que participan en los procesos de reparación del material genético. Estos son los resultados que obtuvimos ya pasando a la genotoxicidad en el ensayo del cometa. Como ven, detectamos incrementos significativos en todos los grupos de expuestos respecto al grupo control. Y el grupo que presentó un mayor incremento fue el grupo de los voluntarios. Esto pensamos que puede ser debido a que los voluntarios, a un cierto efecto adaptativo en los trabajadores, ya que los voluntarios llevaban únicamente expuestos 5 días al fuel, mientras que los trabajadores llevaban varios meses. Por tanto, sus organismos podían estar adaptados. En el ensayo de micronúcleos obtuvimos asimismo incrementos en los dos grupos de trabajadores expuestos, pero la significación únicamente se alcanzó en el grupo de trabajadores manuales. Respecto a los intercambios entre cromátidas hermanas, obtuvimos en este caso únicamente incremento significativo en los trabajadores que habían utilizado máquinas hidrolimpiadoras y esto pensamos que puede estar debido a las diferentes características que tiene el utilizar estas máquinas respecto a la exposición que se genera para los individuos. Por tanto, y en resumen, los resultados obtenidos en esta segunda parte parecen indicar que la exposición a fuel del Prestige durante las labores de limpieza de playas y rocas indujo daño en el ADN, pero este daño únicamente fue fijado tras varios meses de la exposición. Bien, intentamos también analizar el posible efecto de haber utilizado las medidas de protección, en este caso dos tipos distintos de medidas de protección, mascarilla y fuel, mascarilla y traje. Y por resumir, prácticamente no encontramos ningún efecto ni en el haber utilizado el mono, ni en haber utilizado mascarilla. Prácticamente ningún efecto protector. Y esto pensamos que puede ser debido a dos posibles factores. En primer lugar, que las medidas de protección utilizadas no fueran las adecuadas para este tipo concreto de exposición, o bien que los individuos no las utilizasen correctamente, probablemente por falta de información. Bien, estos fueron los resultados de nuestro primer estudio. Posteriormente, en el año 2010, otro grupo español publicó un estudio realizado también con personas, con marineros expuestos a fuel del Prestige, en el que detectaron incrementos significativos en determinados tipos de aberraciones cromosómicas respecto a los individuos control. Pero en este caso, las muestras habían sido recogidas 2 años después de la exposición. Por tanto, con todo esto podemos ver que nuestros resultados apuntan a daño genético en el momento de la exposición y estos compañeros presentan resultados de daño genético 2 años después. Y por tanto, por ese motivo, nos planteamos la necesidad de llevar a cabo un seguimiento 7 años después para determinar si ese daño seguía presente. En este caso analizamos 104 individuos, de los cuales 55 fueron expuestos a una media de 9 meses de exposición al fuel y 49 controles. Esta fotografía fue tomada uno de los días de muestreo en la primavera del 2010. Como pueden ver, la costa ya está prácticamente o aparentemente limpia.
Los niveles de genotoxicidad, en este caso, se analizaron mediante el ensayo del cometa y el test de micronúcleos, y se incrementó una nueva prueba, que es el ensayo de mutación en el receptor de las células T, ya que este ensayo nos proporciona información sobre exposiciones que han ocurrido varios años antes. Y nuestros resultados mostraron que no había ninguna diferencia entre los individuos que habían estado expuestos al fuel hace 7 años respecto a los individuos control en el ensayo del cometa, tampoco en el ensayo de mutación en el receptor de las células T, así como en ninguno de los parámetros analizados en el test de micronúcleos. Por tanto, las conclusiones generales de nuestros estudios pueden ser que la exposición al fuel del Prestige durante las labores de limpieza se relacionó con un incremento en el daño genotóxico, especialmente en los individuos expuestos durante varios meses. La utilización de dispositivos de protección no redujo el daño inducido y 7 años después parece que los niveles de genotoxicidad en los individuos expuestos retornaron a los niveles control. Pero este retorno a los niveles control 7 años después indica que tras ese periodo ya no existe incremento en el riesgo genotóxico en los individuos que habían estado expuestos. Pero ese incremento de riesgo realmente estuvo presente en el momento de la exposición y, según los resultados de nuestros colegas, 2 años después. Por tanto, quiero finalizar poniendo de manifiesto la gran importancia que tiene el realizar una biomonitorización de los efectos crónicos de la exposición al fuel, en especial de los efectos relacionados con la genotoxicidad, a fin de determinar los riesgos para la salud humana y también de evaluar la posible eficacia de las medidas de protección utilizadas. Bien, estos son los nombres de las personas de mi grupo de investigación que han participado en este estudio y que se realizó también en colaboración con gente de la Universidad de Vigo, en Galicia, que determinaron los metales pesados en sangre. Muchas gracias por su atención. Merci énormément pour cette intervention qui, au-delà du langage un peu intimidant de la science et des graphiques, nous montre que les bénévoles ont payé un tribut particulièrement lourd à la catastrophe et qu'ils l'ont vraiment ressenti dans leur chair, au plus profond de leur chair. Alors, malheureusement, l'heure nous interdit